Hola amigos y amigas del canal Somos Alma. De nuevo estamos una semana más aquí con alguna persona súper interesante, como todas las semanas, esperando que podamos todos aprender mucho de estas personas que traen siempre algo maravilloso y único que son ellas mismas, ¿no? Con toda su experiencia. Os agradecemos enormemente vuestras suscripciones, vuestros likes y siempre vuestros comentarios tan bonitos. Fijaros una cosa, que nosotros los seres humanos nos preparamos pues para el matrimonio, para ser buenos padres, para unas oposiciones, para aprender una cocina más saludable. Siempre nos estamos preparando para ser más saludables y para jubilarnos. Y sin embargo, algo que nos va a venir a todos, como es la muerte, no nos preparamos para ellos. Y no solo va a venir nuestra propia muerte, sino que pues nos va a tocar acompañar a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nosotros mismos. ¿Por qué no nos preparamos? Dejaríamos de tener miedo a la muerte y viviríamos de otra manera. De esto y muchas más cosas vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que es Ana Vidal Egea. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal, Luján? Encantada de estar aquí, la verdad. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos porque tu tiempo es escaso. Eres una mujer súper activa y te agradecemos que estés con nosotros en estos momentos. Os voy a decir 4 cosas de su currículum, que es impresionante. No podemos decirlo todo, pero unas pinceladas. Ella es periodista, colabora habitualmente con el periódico El País, que tiene una gran tirada en España. Es escritora, ha tenido premios a sus obras de poesía, ha tenido premios a sus novelas, ha hecho incursiones en el mundo del cine y también ha sido premiada en España y en Los Ángeles, porque tenemos que decir que aunque es de Murcia, desde el 2012 vive en la ciudad de Nueva York. Y además en el 2019 funda la web La Buena Muerte, en el 2022 funda Hablemos de la Muerte, que es el primer podcast en español dedicado a la muerte. Y ha escrito un libro maravilloso que aconsejamos a todos, que es Cómo acompañar a morir. Pues bienvenida. Bueno, es doctorada, también tiene un doctorado summa cum laude en literatura, ¿no? En literatura comparada. Gracias. Bienvenida. Y mi primera pregunta sería, ¿cómo una mujer tan joven como tú, tan vital como tú, habla de la muerte? ¿Has tenido alguna experiencia o algo te ha llevado a ello? Sí, mira, todo empezó cuando yo era muy joven, cuando tenía 26 años. De hecho, fue la primera vez que llegué a Estados Unidos. España estaba en crisis, había muchos problemas para encontrar empleo para gente joven, menores de 30 años, había unas tasas de desempleo muy altas y tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos con una beca de AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, para trabajar en Miami, en el Centro Cultural de España que tienen allí. Y nada más llegar, como es la vida, me hice unas revisiones médicas de todo tipo y en la revisión ginecológica me encontraron que tenía un carcinoma in situ en el útero y que tenía que operarme inmediatamente. Entonces, claro, supuso un shock muy grande porque además acababa de llegar a Estados Unidos, pero literalmente, o sea, no llevaba ni una semana. Y claro, una operación de esa envergadura, todo el mundo me aconsejaba que regresara a España
que tenía pues el apoyo familiar y de los amigos y no enfrentarme a una cosa así sola, ¿no? Además con toda la incertidumbre de, Dios mío, qué es lo que está ocurriendo? Pero decidí hacerlo ahí, en Miami, y seguir adelante con mi vida, no interrumpirla, porque no quería pues jugar el rol de víctima o volver, me iba a costar muchísimo seguir adelante. Entonces, ese fue el punto de inflexión, ese amago de enfermedad que se me presentó de repente cuando mi vida empezaba, ¿no? Y empezaba de la forma más excitante posible, en un país nuevo, en un continente nuevo. Y me di cuenta de que no tenía mucha gente a mi alrededor que pudiera tranquilizarme. ¿No? Que de repente me di cuenta de que mi familia, especialmente mis padres, estaban más asustados que yo, de que mis amigos no sabían qué decirme, de que los médicos eran bastante parcos en palabras, o sea, pues te decían el diagnóstico, te decían cuál iba a ser el procedimiento, lo que debías hacer antes o después, pero no había ningún approach holístico, ¿no? No te decían ninguna recomendación ni te explicaban bueno, no te preparaban realmente para un impacto así, ni para eso, para lo que supone a una persona tan joven. Hay gente, con esto no quiero decir que yo sea la persona más joven con una diagnosis, simplemente explicar cómo ocurrió en mí, pero desde luego hay niños y adolescentes y gente que en momentos muchísimo más difíciles que el mío se tuvieron que enfrentar a un diagnóstico de repente muy fuerte para lo que la sociedad no está preparada. Y entonces, a partir de ahí me di cuenta de que tenía que prepararme yo, o sea, que no podía esperar que mi entorno me protegiera o me guiara, porque estaban tan perdidos como yo, y que me competía a mí prepararme para mi propia muerte. Y así fue como empecé a interesarme y después a formarme como Death Doula, que es ¿Nos un podrías acompañante a morir. explicar, sí, de Dula? Bueno, yo creo que en España también está de moda el prepararse para ello, porque es un acompañamiento, ¿no? Pero explica a la gente en qué consiste. Pues Death Doula, como hemos explicado, es una persona que acompaña a otros a morir. En Estados Unidos está muy afianzado, es una carrera, lleva ya muchos años, muchas décadas, es algo muy sólido. La gente se dedica a ello completamente, de manera profesional. Y bueno, hay distintas formas de preparación, hay preparación incluso gratuita por parte de los hospitales y los hospicios. Y eso fue lo que hice yo. En España creo que se está empezando a hacer de una forma privada, no está reglamentado todavía, entonces todavía hay mucho camino por recorrer, pero en Estados Unidos, como digo, está tan consolidado que hay gente que se dedica a ello profesionalmente y gente que se dedica de forma voluntaria. Entonces yo decidí prepararme a título personal para dedicarme a eso de forma voluntaria y me formó la asociación de enfermería que tienen en Estados Unidos que después te daban la oportunidad de hacer, digamos, unas prácticas. Entonces tú elegías dónde hacerlas, entonces podías ir directamente al hospital, a una planta que tiene el hospital dedicada a gente que ya entra para morir, ¿no? En el último estadio, que es como, digamos, pues la parte más intensa. Luego te daban la opción de ir a un hospicio, que es un centro dedicado a personas que se supone, porque esto no son matemáticas, entonces se supone que van a morir en un plazo de 6 meses y entonces ya pueden formar parte del hospicio y entonces tienen tratamiento personalizado con enfermeras, con médicos, con atención pues eso, más pormenorizada con el final de vida y con los cuidados paliativos. Entonces podías ir al hospicio y entonces el hospicio te permitía que durante más tiempo, durante a lo mejor una relación de varios meses, podías acompañar a varias personas hasta que murieran. Y luego estaba la otra opción que es más difícil porque es una opción que tienes, para hacerla tienes que estar muy detached, que es lo que se dice en Estados Unidos o en inglés, que es básicamente no puedes estar ligado, tienes que tener una completa independencia emocional de la persona, pero solo acompañas a una persona. Entonces es muy difícil no generar un vínculo afectivo y es muy difícil poner límites en cuánto tiempo vas a estar disponible para esa persona, ¿no? Entonces está estipulado que solo la puedes acompañar 2 horas a la semana y que no puede haber ningún otro contacto
a lo largo de la semana, porque si no, claro, ahí se involucra tu vida personal, ¿no? Pero es muy difícil de hacer, porque por eso, por mantener los límites. Entonces yo practiqué las tres formas, con una persona solo, con varias personas en el hospicio y luego en la planta de hospital, que era básicamente una persona a la que no volví a saber porque moría muy poco después de haber sido registrada en el hospital. Fíjate, me parece muy interesante y muy curioso porque, como tú muy bien has dicho, la preparación aquí para hacer un acompañamiento es privado. Nosotros en Fundación Iclovi tenemos acompañamiento al tránsito y al duelo, pero en Estados Unidos, que la medicina es bastante aséptica, no entran las emociones, a ti misma no te dieron ninguna opción de otras cosas, ni un acompañamiento psicológico ante el diagnóstico que te dieron. Ellos que son tan asépticos tienen esto bastante establecido y en cambio aquí que tenemos una sanidad pública excelente, resulta que esto no compete. No compete. El médico no está preparado para acompañar en el momento de la muerte ni al duelo. No nos preparan. La muerte es el fracaso de la medicina. No tenemos esa empatía o no nos preparan para dar las noticias ni nada de esto. Y ahí se acaba. Y allá tienes con tres vertientes diferentes el hospice, que aquí es como si fuera un hospicio, pero hay que entender que el hospice es donde va uno, como has dicho tú, a morir. Y puedes estar con tu familia y estás rodeado de unos cuidados especiales, pero con mucho amor. Bueno, yo no sé si al ser tan aséptico se podrá manifestar ese amor, pero en principio en Inglaterra sí, en todos los hospices sí. Aquí sí, además el equipo estaba muy unido, tanto los trabajadores sociales que trabajamos con ellos, como los médicos, como las enfermeras, como los voluntarios. Era muy bonito. De hecho, cuando alguien moría, hacíamos un ritual. Entonces llenábamos la cama de flores que traíamos específicamente. O sea que no es tan frío como parece. Hay un acompañamiento también a los familiares. Y luego se daban muchas opciones, por ejemplo, igual que cuando vas a dar a luz, ahora ya hay mucha más apertura para llevar las cosas que te hagan sentir cómoda, ¿no? Para el parto, que es algo como muy normal, pues del mismo modo, cuando vas a morir, permiten que tú decores el cuarto del hospital como quieras, ¿no? Entonces había, bueno, yo he estado en cuartos donde porque estoy recordando uno concretamente donde las hijas de la mujer que estaba muriendo habían convertido la habitación de hospital en el salón de la casa de su madre. Y era tal cual, o sea, habían traído alfombras, habían colgado cuadros, las flores, fotografías por todas partes, para que ella se sintiera como en casa. Y realmente tienen esa libertad y es muy bonito. Además, en Estados Unidos hay un movimiento de conciencia cultural que creo que es utilísimo y bueno, que de hecho está en todas partes del mundo, también se hace en España. Están los death cafés, que son, digamos que sitios de reunión, que son como pops-ups, que quiere decir que pueden aparecer en cualquier parte. Lo puedes hacer en una cafetería, lo puedes hacer en, no sé, en un colegio, un fin de semana, el emplazamiento da igual o en un sitio privado, pero están abiertos a que la gente se reúna, gente desconocida, que se apunta a quien quiera, son totalmente gratuitos y los conduce una psicóloga o un psicólogo o un trabajador social y la idea es que gente desconocida se pueda unir para hablar de la muerte sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de reparo, porque sabes que siempre la muerte, parece que cuando alguien habla, especialmente en la cultura española, parece que cuando alguien habla de la muerte es como, bueno, no seas pájaro de mal augurio, ¿no? No vamos a hablar de eso, no vamos a ensombrecernos. Y creo que ahí es el problema, que hablar de la muerte no es ser pesimista, sino realista, y que cuanto más se habla de la muerte, menos miedo se le tiene, porque más se normaliza y más eh, bueno, pues se convierte en algo natural, ¿no? De hablar con la gente, pues ¿cómo quieres morirte tú? Pues ¿qué te gustaría que hicieran? Pues en lugar de crear esa solemnidad y ese, bueno, pues eso, hacerle un culto al miedo,
pues se rompe todo eso y se consigue que, pues que hablemos con tranquilidad, bueno, que la conversación no nos pille de sorpresa, que sea una conversación que, bueno, que hayamos estado hablando en varias ocasiones. Y estos lugares, estos puntos de encuentro son muy bonitos porque, bueno, pues todos nos vamos a morir, eso nos une a todos como seres humanos y entonces encuentras una conexión con todo el mundo, con de cualquier edad. Son encuentros intergeneracionales y con gente de todo tipo de profesiones bueno, son preciosos, hay historias muy bonitas y cada uno comparte lo que quiere. O sea, puede compartir su propia historia o puede compartir la historia de estar acompañando a alguien que vaya a morir o puede compartir simplemente que no le haya pasado nada, pero que tenga miedo a la muerte, que es lo que le pasa a la gran mayoría de la humanidad. Y el estar en grupo hablando de eso tan normal, como quien habla de, yo qué sé, pues de la comida o del Mm. tiempo, pues hace que te tranquilices. Hace de que bueno, pues eso, pues lo has hablado, pues no es algo tan, rompes el tabú y es muy importante hacerlo. Aquí tenemos en nuestros profesores en ICLOVI a Glynis Herman, que fue la primera que hizo en España el Death Café. Y yo he estado en algunos, pero no es una práctica habitual. Y fíjate que es abierto, que puede participar todo el mundo, que te estás tomando tu cafetito, que no es cerrado en un sitio y triste, ¿no? Que es una cosa espontánea y es bonita. No sé por qué no se hace más. Y también una cosa que has dicho tú que me parece muy importante es que parece que si hablamos de la muerte es un mal agüero. O sea, somos muy supersticiosos aquí en España porque cuando una persona va a morir, la familia no quiere ni oír hablar ni decirle oye, vamos a preparar las cosas, qué quieres, qué necesitas. No, porque parece, como dices tú, de mal agüero hablarle al enfermo que sabemos todos que se va a ir, que cómo quiere planificar las cosas, qué necesita. No. Y la persona que va a morir no se atreve a decirlo con los familiares para mm, que no parezca que se quiere ir o que se va a ir. Y es Sí, una yo recuerdo, desconexión. Ujú. bueno, yo recuerdo muchos casos en ese sentido, ¿no? De saber que la persona no va a salir del hospital, pero que ni los miembros le han preguntado en cómo se siente, ni ella ha preguntado por su diagnóstico, pero tanto unos como otros saben que va a morir, ¿no? Y entonces ahí se genera como, pues eso, un tabú, un silencio incómodo y tenso que realmente no ayuda a nadie. No ayuda a nadie porque lo más normal sería decir, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te podemos ayudar? Estamos todos contigo, que es lo más, ¿no? Porque es lo que la necesitaría. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuela, cuando ya estaba muy enferma, ella estaba en el hospital y sabíamos que iba a morir, ella también lo sabía, pero claro, y ahí la familia tiene que estar muy de acuerdo, ¿no? Pues no puede venir alguien y decir, bueno, se lo vamos a decir, lo vamos a tratar, porque hay conflictos familiares, todo el mundo está nervioso y sensible, entonces es algo que tiene que estar, yo creo, hablado de antemano, ¿no? Y tiene que, todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero mi abuela no, bueno, pues nadie hablaba, nadie le había dado el diagnóstico, tenía un cáncer terminal y ella no había preguntado por eso. Entonces está el rumor o la aceptación que si el enfermo no pregunta lo que tiene, es mejor no hablar de eso. Pero claro, estamos hablando de otras generaciones también, ¿no? No tienen esa, creo que es una regla que realmente se debería de romper porque hay que tener en cuenta otras cosas. Hay también como mucho recato, mucha opresión, una historia de una educación donde se lo callan todo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, los abuelos, por ejemplo, pues a lo mejor se podrían beneficiar. Yo creo que es mejor tantear a la persona y ver si quiere hablar o no, pero por lo menos tiene que haber un tanteo. Pero te comentaba lo de mi abuela porque no se había hablado con ella y de repente ella quería ver a su cura. Y cuando llegó el cura, ella lo recibió como si se le abriera el cielo, porque era la persona con la que ella se permitía hablar de eso, ¿no? Una persona a la que no iba a preocupar a la familia, pero en la que ella se podía desahogar. Entonces, bueno, en ese caso, pues hay una figura religiosa, una figura, un líder espiritual que puede hacer esa función, pues estupendo, ¿no? Aunque lo ideal es siempre poder hacerlo pues con los más allegados, porque
es la despedida. Si no lo puedes hablar, no te despides realmente. No, claro, y luego te quedas con la pesadumbre de que no te has despedido. Pero fíjate que eso de la figura religiosa, antiguamente en los hospitales siempre estaba. Yo me acuerdo que teníamos algún enfermo en el quirófano que no podía salir, llamábamos al sacerdote. Y después se dejó de hacer porque no se podía. O sea, tenía que estar la persona viva y consciente para pedirlo. Nosotros no lo podíamos pedir. Bueno, todo ha cambiado mucho y ya no hay esa figura que puede ayudar mucho. Pero el acompañamiento actualmente va más allá de una simple religión, ¿no? Porque es el acompañamiento espiritual, laico, que puede ser religioso o no. Y es para todo el mundo, seas ateo, todos necesitamos hacer esa despedida correctamente, ¿no? Bueno, y el acompañamiento es como bien dice la palabra, acompañar. Pues acompañar no es predicar, no es imponer tus creencias a la persona que va a morir, porque pobrecita, en un momento de indefensión absoluta, imagina que viene alguien a... es un momento muy sagrado, yo creo, de que hay que tener muchísimo respeto hacia la otra persona, porque es el momento de mayor importancia de su vida, de una transición que tiene que pasar de la mejor manera posible y que no puede ser interrumpida por ninguna otra persona. Entonces, el acompañamiento para mí es estar en silencio, o sea, que la persona sepa que no está sola y se basa mucho a lo mejor en, pues, sostener, coger de la mano a alguien. Hay personas que específicamente no quieren que les toquen, pero en general se puede coger de la mano a alguien porque en esos momentos muchos ya no abren los ojos, pero el tacto sí que está presente, igual que el oído, ¿no? Entonces, hablarlo o decir, no estás solo, estamos contigo, todo está bien, algo que sea como muy neutral, nada que pueda, no predecir lo que va a pasar porque nadie lo sabe. No predicar nada, por supuesto, nada de religioso, porque no sabemos la religión de la otra persona en la mayor parte de los casos, responde a la privacidad, pero simplemente hacerle ver que no está solo. Y le das alguna esperanza de que la vida sigue. No, no, personalmente no. Normalmente cuando lo que hacemos es que tenemos algo de información de las creencias de esa persona. Entonces es ajustarte a lo que esa persona cree. Entonces, por ejemplo, si es una persona religiosa católica, pues a lo mejor le gusta que le lean la Biblia, por ejemplo. Y entonces pues se le lee la Biblia. Pero creo que lo mejor es eso, permanecer neutral, eh, darle muchísimo amor, ¿no? Que es lo que Sí. más necesita en ese momento, sentir que todo está bien, que lo han hecho bien en su vida, que es lo que necesita mucha gente escuchar, decir, lo has hecho muy bien, lo has hecho lo mejor que has podido, puedes irte en paz, puedes estar tranquila. Y creo que eso es más importante Sí. que lo que vaya después, porque realmente no lo podemos saber. Y realmente tampoco lo preguntan, o sea, sobre todo lo que necesitan en esos momentos en los que muchos están con dolor o lo que necesitan es irse como en paz, ¿no? Tienen que estar como muy tranquilos. Entonces, ayudar a que estén muy cómodos, pues con almohadas, que tengan calor, em, sobre todo eso, mojarles a lo mejor los labios, que estén un poco hidratados, a lo mejor echarles crema para que se sientan bien, con dignidad, pero es más que nada el cuidado y el que sepan que hay alguien con ellos cuidándolos, acompañándolos y dándoles amor, o sea, que están protegidos. Cuando tú estás acompañando, ¿está la familia también o te dejan estar a ti sola? Hay de todo. Hay momentos en los que normalmente está el voluntario porque no puede estar la familia. Hay momentos en los que, o sea, la Death Doula también acompaña a los familiares, porque tan importante como el que se va son los que están alrededor de esa persona. Y hay que hacer mucho trabajo con los familiares también, aparte, o sea, en la habitación de al lado.
sobre todo para que no carguen a la persona que está muriendo con sus propios miedos, ¿no? En la mayoría de los casos, sorprendentemente, la persona que se va a ir está más en paz que los familiares. Los familiares están llenos de miedos, de desesperación, pero en realidad están pensando en sí mismos. Es un momento en los que somos egoístas, estamos pensando en nuestra pérdida más que en cómo se está sintiendo la persona que va a trascender, ¿no? Entonces hay que volverles al centro y decir, bueno, no, ahora es su momento, dale lo mejor que tienes, despídete, dile todo lo que tienes que decirle y después tú lloras aparte, te desahogas, porque se sienten muy mal los que se van a morir sabiendo el dolor que les están produciendo a los familiares. Y muchos prefieren morir cuando están solos para que no, ¿no? Porque además tampoco se sienten con libertad. Entonces, los familiares deberían tener más información al respecto sobre todo este tipo de cosas, porque cuando sucede no somos conscientes, ¿no? Estás mal y estás llorando y no tienes tanto en cuenta, a lo mejor estás viendo que tu familiar está con los ojos cerrados y piensas que no siente ni padece, cuando no es así, oye muy bien y están al tanto de todo. Entonces, hay que recordarles lo importante que es darles ese momento de privacidad, que es su momento más importante, vuelvo a repetir, y que es sagrado, y ayudarlos a que transiten con todo el amor posible y mantener al margen tus emociones, controlar tus emociones, no sobrecargarlo. Es así, hay casos, hay numerosísimos casos que la familia está las 24 horas, llevan una semana que no salen de allá y justo salen, que dicen, me voy a casa a ducharme o me voy a tomar un café, justo en ese momento se van. Y luego dicen, pero ¿cómo es posible si yo he estado siempre? Porque es que no les dejamos irse. Hay que decirles, ¿no? Que todo está bien y permitirles que se vayan, porque si no, pues bueno. Y que se vayan sin culpa también, ¿no? Es una persona que está sufriendo, que está en el borde de la vida y la muerte, no puede estar preocupada por cómo se sienten los demás, no debería estar así. Entonces hay que darles ese espacio y esa paz y bueno, dejarlos ir, claro, con mucho amor. Y en estas prácticas de acompañamiento que has tenido, eh, en las diferentes prácticas, ¿has tenido alguna experiencia de familiares que les vengan a buscar? ¿O has tenido alguna experiencia que podrías decir, bueno, pues estos son las drogas que le han dado o son alucinógenos? Bueno, todas las personas que trabajamos con final de vida sabemos que cuando llegan esos momentos ellos empiezan a interactuar con otras personas, ¿no? Que les resultan familiares. Y llaman a su madre, sobre todo, y sonríen y conversan con gente que no está ahí. Entonces, claro, ahí entramos pues, hay muchos debates y hay personas que pueden decir que, bueno, es la falta de oxígeno en el cerebro, la confusión por la medicación. Tú eres doctora y sabes la parte química y cómo funciona todo esto mejor, pero también hay una parte bueno, más mística y más espiritual que parece que vienen a buscarlos, ¿no? Ellos siempre es la sensación de que hay alguien conocido que ha venido a por ellos, ¿no? Y yo recuerdo a mi otra abuela en particular, y ella tenía un poco de demencia hacia el final de la vida y ella pues cantaba, estaba feliz, cantaba, hablaba, se reía, o sea, tenía conversaciones completas como si hubiera alguien ahí. Y entonces era muy bonito de ver, ¿no? Porque tranquilizaba, o sea, y de la forma que sea, o sea, de igual si realmente, si es un producto de la medicación o de las circunstancias, o si realmente están viendo algo, porque lo que importa es que lo están experimentando así. Y si lo están experimentando así, quiere decir que al final de la vida se están yendo con una sensación agradable. Hay realmente muy poca gente que se vaya con angustia. Y esto nos debería dar mucha paz. Y para las personas que no lo sepan porque no han estado en estos momentos finales, deben saber que la mayoría de las personas, yo creo que el 90% por lo menos, se va
se va bien, se va en paz y se queda en paz y hay una transición suave. Sí, sí, y además es que es muy bonito. Y fíjate que podíamos poner un interrogante a que sea la medicación o la falta de oxígeno, porque la medicación es la misma medicación que se da a personas que no están al punto de morir, son tranquilizantes estándar. No es específico para el momento de la muerte que le va a producir esas alucinaciones y a los demás no les produce. Pero es que una alucinación no sigue unos patrones, es errática, irregular. Y estas personas lo viven, como dices tú, que les cambia la cara, les cambia la expresión, se les va el dolor, se les ilumina, tienen esa sonrisa como tu abuela. Eso es así. Y hay estudios científicos en que se ha descartado, sobre todo en la Universidad de Virginia, que se ha descartado que sea la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, o que sea la medicación, y hay como un patrón y una sistemática. Y normalmente está la madre. Habitualmente, si no está la madre, puede estar algún familiar o así, pero es como muy bonito que en el momento del nacimiento siempre está la madre, aunque esté en coma, está la madre y en el momento de la muerte también. Entonces es como una transición. La muerte simplemente son unas fases de esta vida que acaba y es un nacimiento a otra vida. Y te vienen a recibir y todo es alegría. Y además te dicen, pero tú lo has visto, pero si está aquí, pero no has visto o a este niño. O no y es bonito y tiene un patrón. Y bueno, pues una alucinación no tiene un patrón. Pero nos es mucho más fácil decir, ah, no, esto es la medicación. Como cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte y lo dice al médico o a enfermería y le dicen, va, eso es la anestesia o eso es... No. Sí, creo que hay una tendencia de los médicos a desacreditar todo este tipo de experiencias. Tú eres doctora y lo sabes, en pos de la ciencia. Y yo creo que por lo menos habría que tener cierta permisibilidad, ¿no? En lugar de descartar automáticamente, por lo menos un poco de respeto en ocasiones, ¿no? Decir, bueno, pues no voy a juzgarlo, ¿no? En lugar de desecharlo tan rápidamente, no voy a juzgarlo, pues eso está aquí, esa es la experiencia. Pero lo comentábamos también el otro día, incluso sucede con diagnósticos, ¿no? Cuando una enfermedad se revierte y no lo saben explicar, les produce tal desconcierto, ¿no? Que prefieren como obviarlo, como si no hubiera sucedido. Claro, es que es curioso, ¿no? Pasan página porque no tienen ninguna explicación científica ni para una enfermedad que desaparece, ni para ciertas experiencias cuando el cerebro no está funcionando, ¿no? Porque es lo que nos han enseñado en la facultad, que la conciencia es producto o subproducto del cerebro, ¿no? Entonces no funciona el cerebro, no hay conciencia. Bueno, y se nos olvida que no utilizamos la mayor parte de nuestro cerebro, ¿no? Y que hay muchísimo que desconocemos y que hay una función también de energética que tiene mucha importancia y que somos energía. Yo en mi experiencia personal, con lo que te contaba, con lo de la enfermedad original, se me volvió a reproducir en dos ocasiones más, cuando todavía era menor de 30 años y me tuve que someter a otras dos operaciones para quitarme trocitos de útero. Y cuando me volvió a salir una vez más y ya pues amenazaban, o sea, la medicina occidental ya dice, bueno, hay que sacarte el útero entero, ¿no? Yo opté por dejarlo todo, que me había costado mucho crear, o sea, construir una vida en Nueva York. Estaba trabajando de profesor en la Universidad de Nueva York, tenía mi apartamento, todo esto después de muchos años, porque Nueva York, si lo consigues en Nueva York, lo consigues en todas partes, pero para conseguirlo en Nueva York hay que, hay que trabajar mucho. Entonces, em,
tuve que dejarlo todo, opté por dejarlo todo, dejar mi apartamento, dejar el trabajo y me fui 6 meses a Asia. Fui concretamente a India y a China porque sabía que eran medicinas ancestrales para ver bueno, cuál era su diagnóstico, cómo lo veían ellos. Y los dos médicos, tanto de la India como de China, me dieron un diagnóstico similar, pero que era muy distinto al que me habían dado en Occidente. Y me decían que no tenía nada que ver con el útero, que tenía que ver con el estómago. Y te lo comento porque me trataron energéticamente, o sea, me trataron con Ayurveda, que son masajes energéticos para revitalizar y bueno, con medicinas que tienen ellos, pero que están basadas en hierbas y acupuntura, y que la acupuntura también trabaja con meridianos y que también sabemos que es energía. Y bueno, y al margen de eso, todos los días yo hacía por la mañana y por la tarde Kundalini Yoga, que también es pues la energía Kundalini, es una energía revitalizante, que es tu propio poder, es volver a controlar tu cuerpo, tu ser, y meditaba. Y cuando regresé, me hicieron la biopsia y había desaparecido completamente la displasia. No solo no había crecido, que hubiera sido lo natural teniendo en cuenta mis antecedentes, sino que se había erradicado por completo. Y la doctora en ese caso, pues no sabía qué decirme. O sea, estaba en lugar de alegrarse, que fue muy, muy Y interesante, porque estudiar, en lugar de arreglarse y ver qué habías hecho dime, ¿qué para has hecho para que se lo beneficio dé a más? de sus Exacto. pacientes, ¿no? Estaba totalmente desconcertada, entonces yo le quise contar lo que había hecho, pero en el momento en que dije medicina china, o sea, no estaba receptiva, para eso no quería escuchar y entonces dijo, bueno, esto es una circunstancia única, no sabemos por qué ha ocurrido, pero bueno, pues Pero había un vamos antes aquí, y un después, un totalmente. Además, diagnóstico, unas pruebas, una citología y después también. bueno, y Y además era un cómo grado lo 2, o sea que explicas. era una displasia ya avanzada. O sea, las displasias avanzadas, como bien sabes, es muy difícil de controlar. Es 2/3 de las células ya tienen un proceso cancerígeno. Sí, Es sí. difícil de revertir. Y sobre todo cuando se ha reproducido tantas veces. Claro, claro. Y en un periodo muy corto de tiempo, o sea, que era algo agresivo. Pero te lo cuento por esto, para, para que los oyentes o televidentes reconecten con su propio poder, ¿no? No siempre, y esto es cierto, no siempre se pueden revertir las cosas, no es una cuestión mágica, es en algunos casos, esto no era un cáncer, era un preestadio, que también es importante, pero, pero sabemos que siempre hay casos, ¿no? Entonces, es volver a controlar, a creerte que puedes influir de alguna manera y confiar en esa energía y trabajarlo mucho, no es una cosa que se haga por arte, vivirlo, que en plan voy a curarme y ya está. Hice mucho de dieta y de, bueno, ejercicios y constantemente durante 6 meses. Pero puede suceder y es importante recordar eso, pues el proceso energético. Y luego las decisiones que tomamos. Eso me sirvió para decir, cuando ahora tengo amago de tener alguna enfermedad que he tenido, yo soy misma la que vuelvo a mí y digo, no necesito volver a vivir esta experiencia, me quedo con el aprendizaje, lo integro, sé cómo funciona esto, no necesitas, le pido al universo que me mande ninguna enfermedad para enseñarme nada, o sea, puedo entender el mensaje que me quieren dar y hacer los cambios en mi vida que necesito hacer sin necesidad de tener que pagar ese precio tan alto, ¿no? Que es vivir la enfermedad. Aunque, como sabemos, en otras ocasiones viene la enfermedad y sirve de maestra, ¿no? También te ayuda a hacer esos cambios que necesitas hacer para volver a conectar con tu trayectoria, con tu ser, con lo que has venido a hacer, con tu propósito de vida. Pero si se puede evitar, pues evitemos la enfermedad. Claro, pero fíjate que tú eres un caso muy claro de que a ti, a través de la enfermedad, hiciste un cambio en tu vida. Y ya viste tu cuerpo, tu forma de ser, tus pensamientos, tus emociones, tu energía y ya fuiste dominando todo, ¿no? Eres tú en tu esencia la que está por encima de todo eso, ¿no? Bueno, yo lo veo como un privilegio, ¿no? Porque le das la vuelta y dices, oye, qué suerte tuve de Sí, vivir esto, aunque fuera muy joven, que en esos momentos tener que hacerte una biopsia cada 6 meses es muy duro durante varios años,
porque claro, cada vez que vas al hospital y haces la biopsia, esperar los resultados y ver si te estás condenando otra vez a, ¿no? Es difícil cuando, pues a esas edades, y ya digo que yo no es que fuera súper joven, pero hay gente mucho más joven que yo, pero a esas edades, pues la gente está pensando en otras cosas, ¿no? No están mirando un diagnóstico de vida o muerte o de tener que luchar por tu vida o de tener, ¿no? Pero una vez que lo atraviesas, pues dices, pues qué suerte, ¿no? Porque tengo tanta conciencia ahora que puedo integrar la gratitud y decir, bueno, es que me he librado y tengo todo esto por delante, ¿no? Pero podía no haberme librado, ¿no? Podía haberme dejado llevar por el miedo o ir preguntando y dando tumbos, ¿no? Entonces hay que tomar a veces las riendas de nuestra propia vida y decir, bueno, esto es lo que me ocurre, vamos a ver qué podemos hacer pues para habitarlo de la mejor manera posible, de la forma más constructiva y luego poder ayudar. Y a raíz de ahí fue cuando me formé y empecé a trabajar, bueno, de voluntaria, acompañando a otros, que también era agradable para ellos, porque a veces esperan que los voluntarios sean gente mucho más mayor y es refrescante ver a alguien joven que también puede estar en la muerte, ¿no? Que también puede estar ahí, ¿por qué no? Y igual que los niños también pueden estar ahí de otra manera. Es todo la educación, la forma que le damos a la educación, ¿no? Porque si tú a un niño, los niños tienen muchísima luz y muchísima sabiduría y una manera, una capacidad de integrarlo todo y de contárselo de una forma mucho más sana que la nuestra, ¿no? Que tenemos que montar, desmontar, pero tú a un niño le cuentas desde el principio todo con naturalidad. Y vamos, yo tengo a mi hija que a veces me tranquiliza y todo y me da consejos. Así Qué que yo creo que es la maravilla. manera en la que los educamos también. Pero ¿por qué crees que a los niños actualmente no se les permite pues ver al abuelito muerto o no se les permite ir a un funeral o no se les evita desde hace X años, bastantes, pero es una fase que antes no existía. Se les evita el enfrentarse a la muerte. Pues a ver, es que yo no creo tanto que se les evite enfrentarse a la muerte como que se les evite el drama de la muerte, que es lo que tenemos en España, porque en otros países, Luján, en otros países lo viven de una manera mucho más sana que en España. A mí, yo recientemente sufrí una pérdida muy dolorosa en España y me enteré a las 5 de la tarde y en dos horas después estaba cogiendo un vuelo totalmente destrozada y recorriendo el continente para ir a estar con mi familia y que me diera tiempo a estar en el duelo. Y es agónico y es horroroso, es que no te da tiempo. Pero hay otras culturas, como por ejemplo la cultura latinoamericana, que tiene una manera de interiorizarlo que es maravillosa. Es que tienen 3 días en los que los primeros 3 días de los que después de que alguien haya muerto, invitan a los más allegados, a los más íntimos, a que se queden en la casa de la persona que ha muerto a llorar. 3 días llorando. No hacen otra cosa que llorar. Los 3 días siguientes, entonces permanecen en silencio, pero están ahí cohabitando todos, o sea, están acompañados y están en silencio. Y los 3 días siguientes, entonces ya se permiten hablar, compartir y celebrar la existencia de la persona que han perdido y pues contar anécdotas. Pero claro, y luego ya el último día, que es el noveno, invitan a gente que conocía a esa persona a celebrarla a la casa y entonces cuando dan comida, etcétera, y lo celebran. Entonces, claro, yo cuando he hablado con alguien en español de lo de la celebración, a veces les choca, mira, se acaba de morir alguien y están ahí comiendo patatas fritas. Pues es que no es realmente así. O sea, se permite, las distintas culturas permiten que haya pasado el tiempo suficiente para que cada uno haya hecho su duelo interno, pero también acompañado con las otras personas que también han sentido la pérdida. Entonces también tú estás acompañado en el duelo, no estás solo en el duelo tú, ¿no? Se te muere la madre, se te muere el tío, tú tienes tus primos o tus hermanos que también están viviendo el duelo, eso es muy importante, no estás solo. Entonces, y después, ya cuando lo has integrado, entonces vamos a recordar a esa persona y a homenajear a esa persona. Entonces, claro, es diferente. Tú me dices, vamos a llevar a un niño al día noveno a la fiesta donde recordamos a esa persona y te digo, pero por supuesto, vamos a recordar y hacer fotos ¿no? Todo lo que le gustaba a esta persona que queríamos tanto y que se ha ido. Pero tú me dices, llévame al duelo que se acaba de morir y al día siguiente llévate al duelo donde está todo el mundo desgarrado, llorando, que no ha dormido, porque encima tienen que pasar la noche en vela. Es que es una cultura que creo que es muy dura, es muy atroz y me parece que no es sabio hacerlo así. O sea, es abrupto
tienes que despedirla cuando tú todavía no te has hecho la idea de lo que ha pasado de un día a otro. Y, y tienes que estar ahí encima en público, te tiene que venir todo el pueblo a dar el pésame. Pues, me parece que es que no le veo ni pies ni cabeza. Entonces, claro, es dolorosísimo. Entonces, yo a un niño no me gustaría llevarlo a participar de eso cuando vea a la gente, además todo como te acompaña en el sentimiento y te acompaña en el pensamiento, todo como pues, frases hechas y protocolario y la noche sin dormir y todo el mundo desencajado. O sea, es un espectáculo Y horroroso. que no saben Entonces, qué decir, sí. no, horroroso. Pero quizá también llegaremos a vivirlo de una manera no tan horrorosa si la integramos en nuestra vida, la muerte, ¿no? Hombre, yo soy partidaria de que si tienes que llorar y te tienen que ver llorar, pues explicas, estoy llorando porque la verdad es que estoy muy triste porque esta persona pues Sí. se ha convertido en estrella o lo que quieras contar a un niño, pero hacerlo partícipe, o sea, no ocultarte porque entonces ahí le estás negando la realidad. Y otra cosa que aquí en España se está haciendo últimamente y que, bueno, yo no soy partidaria y además pediré que no lo hagan, que a mí no me lo hagan, es que a las 24 horas ya está, ya se te han llevado, ya te creman, cuando no dejan esos 3 días, que para mí esos 3 días son muy importantes, ¿no? De hacer esa transición y que te velen o tú hacer la transición porque yo creo que nosotros seguimos y entonces no sabes muchas veces dónde estás. Todavía no has hecho el paso y no sé, es como para hacer las cosas organizadamente, no corriendo y a deshacerte del muerto corriendo. Pues es lo que digo, que la cultura española no sé por qué tenemos esa costumbre horrorosa, porque 3 días o una semana, los judíos creo que Sí, son 1 o 2, luego hay otras culturas más ancestrales que incluso llevan al muerto y lo dejan ahí sentado, el cadáver sí. en descomposición, que a mí también me parece interesante porque te estás haciendo la idea de que está muerto. O sea, está ahí todavía contigo, pero ya te haces la idea, lo estás viendo muerto, estás viendo cadáver. Entonces ya cuando se va, lo sacas de la casa, pues ya has interiorizado que esa persona pues se ha muerto. O sea, si tú no ves el cadáver, que mucha gente no quiere verlo, pues es muy difícil aceptar que ya esa persona ha muerto. O sea, realmente es como le estás engañando a tu cerebro, estás diciendo no está, como si se hubiera ido de viaje y no regresa nunca, pero realmente yo creo que es importante siempre ver a los muertos y el tiempo que haga falta y aceptarlo y dejarte sentir lo que sientes ante una persona, ante pues, un cuerpo sin vida, ¿no? Y además que es bueno porque cuando ves el cadáver, ves una carcasa vacía, no ves al ser, esa energía que era y que iluminaba al ser, ya no está, ¿no? Y entonces sabemos que la energía continúa en la Y forma que sea, ¿no? Pero la gente continúa. dice, la gente dice que no quiere ver el cadáver para no quedarse con esa imagen, pero al mismo tiempo esa es la No, imagen que te ayuda a hacer el duelo. totalmente. Para mí, totalmente. Esa es la imagen que te ayuda a aceptar que la persona ha muerto. Y hay que decirlo, y hay que, ¿no? Y hay que procesarlo porque hay que integrarlo en el día a día. No es que se haya ido de viaje y no haya regresado, es que ha muerto. Sí. Y no hay que buscar eufemismos tampoco. ¿Y tú crees que la muerte existe? A ver, yo creo que la muerte existe porque la muerte es el proceso en el que el cuerpo, ¿no? El alma se va del cuerpo. Entonces, como tal, la muerte existe, eso sucede. Entonces, ¿crees que existe el alma? Y yo creo que existe el alma, creo que existe que somos una fuente de energía y creo, y puedo cambiar de opinión, pero hoy por hoy creo que ese alma se integra como parte de un todo energético, una masa de energía familiar, cómoda y donde deja de tener una identidad. O sea, ese alma no tiene nombre, ni recuerdos, ni familia, sino que pertenece a un todo. Sí. Y yo ahí tengo alguna duda. Creo que eso es más adelante, pero cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte, el ser que sale del cuerpo y que está consciente sabe quién es,
sabe lo que hacía, reconoce a sus seres queridos. Y yo creo que en una primera fase sí, pero después todos somos uno, ¿no? En tu Bueno, evolución. cuando se dice que cuando van a la luz, ¿no? Entonces, a lo Eh, mejor la primera fase que es como el limbo, ¿no? Cuando estás todavía transitando de un lugar a otro, todavía recuerdas, pero estás sin cuerpo y después, una vez que encuentras esa luz, ya te sumerges en el todo, ¿no? Y entonces cuando ya dicen, no, ya ha trascendido, ¿no? Como dicen los videntes, ¿no? Ya está, ya no se puede conectar con esta persona, ya pertenece ya ha trascendido, ya está en otra dimensión. ¿Y cómo es la muerte desde el punto de vista ayurvédico o desde el punto de vista hindú? Los hindús creen, bueno, ayurvédico es la La medicina, entonces la medicina. medicina de ellos trabaja mucho la energía. Entonces el cuerpo es energía, igual que los chinos consideran que el cuerpo es energía, que tenemos unos puntos que son los puntos de acupuntura y los meridianos, y que esos puntos hay que trabajarlos, hay que moverlos. A lo mejor no hay que hacer un ejercicio intenso, pero hay que mover la energía. Es como el agua, es toda la misma filosofía. Tienes que estar siempre en movimiento. Y bien sabemos que cuando te quedas quieto, tranquilo, o sea, si alguien está encamado, pues puede morir muy poco después. O sea, somos movimientos, como el agua, como un río, hay que estar moviéndose. Entonces, todo es la energía y luego los hindús creen en la reencarnación. Entonces, ellos creen en la rueda de la vida y creen que te vas reencarnando en función a tu karma, al karma que a lo bueno que hayas hecho en la vida o lo malo que hayas hecho en la vida, todo eso se va acumulando, todo eso, de todo eso queda constancia y luego pues vas adquiriendo hasta que llegas al nirvana, que es como la totalidad, ¿no? La perfección, pero también en esa rueda de la vida también están los animales, o sea, también puedes retroceder a la forma animal. A mí eso me cuesta de pensar porque si es una evolución en conciencia, eh, ¿cómo vuelves a ser un pajarito o cómo vuelves? eh, que a lo mejor sí, que es lo más lógico, a lo mejor el pajarito tiene más conciencia que un ser humano, pero ahí me cuesta todavía. Pero la reencarnación me parece lo más lógico de la vida y porque vamos a tener nosotros la suerte de poder nacer en un país desarrollado, poder estudiar, poder comer y otros no. Y una sola vida no es justo. Y luego es interesante también, es cierto que no son solo, no es solo un tema cultural, sino que donde naces, la gente de tu entorno o de tu familia o de tu entorno, de tu país, de tu ciudad, tienen una vibración similar también, ¿no? Tienen algo similar o algo que trabajar también en común, Yo que creo es que es lo que más interesante. tenemos que trabajar. Sí. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por la entrevista y para finalizar, quisiera decirles algo sobre este tema a las personas que nos están viendo. Simplemente a mí me gustaría que hubiera más curiosidad acerca de la muerte, que hubiera menos miedo, que os atreváis a hablar de la muerte, que no tengáis ningún tipo de reparo, porque va a haber siempre espacios donde poder hacerlo libremente. Por ejemplo, los Death Cafés que están en todas partes del mundo, hay muchísimos en España también, y vosotros mismos podéis crear uno que simplemente elegís un lugar, lo hacéis público y se puede apuntar quien quiera, que gracias a la pandemia que ha traído alguna cosa buena es que se puede conectar la gente de cualquier parte del mundo online, o sea que ni siquiera tienes que estar físicamente y que no quiere decir que por estar ahí tengas que hablar. Puedes estar de oyente y eso yo lo he hecho mucho. Antes de atreverme a hablar, yo soy más de escuchar, entonces me he unido a muchas charlas en las que yo no he participado, pero he estado escuchando activamente y me ha ayudado muchísimo. Y luego cuando realmente sintáis que tenéis algo que compartir, pues lo podéis hacer con la seguridad de que tenéis una comunidad que os escucha, que os ampara, que está ahí. Y ya veréis qué bien, qué transformador. Siempre hay gente que os puede ayudar a perder el miedo. Y el miedo se pierde, pues como todo, enfrentándose a él, ¿no? Igual que cuando se tiene miedo pues, a coger el coche, hay que cogerlo y otra vez confiar, y hay que confiar en la vida. Creo que es muy importante confiar en la vida y que nunca se está solo,
Eso creo que también es muy importante. Nunca se está solo, nacemos solos, nos morimos solos, pero nunca estamos solos. O sea, siempre hay algo alrededor. O sea, la transición la vamos a hacer solos, pero, o sea, porque somos nosotros, pero siempre va a haber alguien guiándote, y siempre va a haber alguien amparándote, y siempre va a haber alguien observándote, y siempre va a haber alguien esperándote. Y si en la vida real hay momentos de soledad, hay que buscar una comunidad. Y hay comunidades de todo tipo, religiosas, espirituales o grupos de actividades, pero busca una comunidad que te haga sentir pues acogido. Creo que eso es crucial para vivir una vida con plenitud y creo que es una suerte estar vivo. Creo que somos muy afortunados. Creo que en cuanto tenemos conciencia de que estamos vivos, lo disfrutamos todo muchísimo más. Y que creo que esa es la manera en la que tenemos que vivir y perder el miedo a la muerte, porque si tú vives con ilusión y con esperanza y lo disfrutas todo, aunque sea, no es que tengas que tener una vida apasionante, o sea, es que disfrutas de beber el vaso de agua o de ver el atardecer y de, no sé, hay que encontrar cosas bonitas que te enganchen, ¿no? Y en el momento en que tú vives eso, lo disfrutas todo, sin esperar nada, cuando lo disfrutas todo, si te tienes que morir o te viene una enfermedad, has disfrutado. Entonces, al final nos va a llegar de cualquier modo, pero la diferencia está en si has sabido vivir. Si has sabido vivir y te tienes que morir, te vas a ir más en paz porque tú has hecho lo posible, porque has disfrutado la oportunidad de estar vivo. Pero si te llega la muerte y tú has estado como totalmente perdido, dudando, preocupado, sin ser tú, entonces te vas a ir enfadado o no, triste o apático porque no has aprovechado tu momento. Entonces lo importante es empezar ya, ahora, a disfrutar. Es muy importante disfrutar y encontrar la gente que te acompañe, que te haga vibrar, que esté en la misma sintonía, apartarte pues de la gente que te lleva la energía abajo, siempre hay gente que te lleva la energía arriba y saber disfrutar de todo. Ya digo, no hay que tener una vida apasionante, hay que disfrutar las cartas que te tocan y ya está. Y cuando nos toque irnos, pues nos iremos, pero el tiempo que estemos aquí lo vamos a disfrutar al máximo. Yo creo que es muy importante lo que has dicho, uno, el disfrutar. Pero si tú no estás en el aquí y ahora, no puedes. O sea, darte cuenta. Es solo es darte cuenta de lo que tienes y agradecerlo y disfrutarlo. Y otra es comunidad. Es muy importante que nadie se siente sola, que la gente intente unirse a grupos en los que pueda expresar sus sentimientos, sus necesidades, en los que tenga esa vibración similar, que nadie está solo, ni cuando te vas, como has dicho, ni aquí, que se unan, que se haga comunidad. Es muy importante. Pues bueno, muchísimas gracias por todas tus aportaciones experienciales y hasta siempre. Gracias, Gracias, Luján. Ana. Me ha encantado hablar contigo. Un abrazo enorme. Gracias.